Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que son los conceptos de educación básica. Bienvenidos todos y todas a disfrutar de este nuevo tema, que son los conceptos de educación básica en diferentes autores. Como podemos observar en la pantalla, tenemos los conceptos de diferentes autores y vamos a empezar por Miguel Casas. El término educación a distancia cubre un amplio espectro de diversas formas de estudio y estrategias educativas que tienen en común el hecho de que ellas no se cumplen mediante la tradicional contigüidad física continua de profesores, alumnos en locales especiales para fines educativos. Esta nueva forma educativa incluye todos los métodos de enseñanza en los que, debido a la separación existente entre estudiante y profesor, las fases interactivas preactivas de la enseñanza son conducidas mediante la palabra impresa y en elementos mecánicos electrónicos. Según Ciriligiano, evaluar la educación a distancia no solo por su estructura de separación física y el uso de medios técnicos, sino fundamentalmente por sus implicaciones sociales y políticas y pedagógicas. Cuestionaría su capacidad para fomentar un diálogo auténtico y una relación educativa humanizante frente a los riesgos de eliminación, tecnificación y reproducción de desigualdades, ponderando su potencial democratizador solo en la medida en que contribuyan a la formación de sujetos críticos y a un proyecto educativo emancipador. Continuamos con José Luis García Llamas. Para José Luis García Llamas, la educación a distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología, el aprendizaje, sin limitaciones de lugar de tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica nuevos roles para los alumnos y para los profesores, nuevas actitudes y nuevos nivelación de enfoques metodológicos. Para Víctor Hugo Güedes, la educación a distancia es una modalidad mediante la cual se transfiere información cognitiva y mensajes formativos a través de vías que no requieren una relación de continuidad presencial en recintos determinados. Para Francis Henry, la formación a distancia es el producto de la organización de actividades de recursos pedagógicos de los que sirve el estudiante en forma autónoma y siguiendo sus propios deseos, sin que se le sea impuesto someterse a las constricciones de espacios, tiempos reales, ni a las relaciones de autoridad de la formación tradicional. Según Borge Holberg, el término de educación a distancia cubre las distintas formas de estudio a todos los niveles que no se encuentran bajo la continua e inmediata supervisión de los tutores presentes con sus estudiantes. Según Desmond, Ketcham formula una definición mediante la enumeración de los rasgos fundamentales de la educación a distancia. Estos son, según él, la separación del profesor y el alumno que la distingue de las clases cara a cara, la influencia de una organización educacional que le distingue del estudio privado, el uso de medios técnicos usualmente impresos por un profesor y alumno ofrece el contenido educativo del curso. La prohibición de una comunicación bidireccional, de modo que el estudiante pueda beneficiarse y aún iniciar el diálogo, lo que le distingue de otros usos de la tecnología educacional. La enseñanza de los estudiantes como individuos y raramente en grupos, con la posibilidad de encuentros ocasionales con propósitos didácticos y la socialización, la participación en una forma más industrializada, la educación basada en la consideración de que la enseñanza a distancia se caracteriza por división del trabajo, mecanización, automatización, aplicación de principios organizativos, control científico, objetividad de la enseñanza, producción masiva y concentración y centralización. En un libro de 1986, este autor insiste en estos rasgos definitorios de la educación a distancia, agregando la importancia que el aprendizaje autónomo, independiente, manifiesta que
El sistema debe facilitar la participación de todos los que quieran aprender sin imponerles los requisitos tradicionales de ingreso y sin que la obtención de un título académico o cualquier otro certificado sea una única recompensa. Como objeto de lograr la flexibilidad que se requiere para satisfacer una amplia gama de necesidades individuales, el sistema deberá permitir el empleo efectivo, la opción de métodos sonoros, televisivos, cinematográficos, impresos, como vínculos de aprendizaje. El sistema debe estar en condiciones de superar la distancia entre el personal docente y los alumnos, utilizando esa distancia como elemento positivo para el desarrollo de autonomía en el aprendizaje. Ricardo Martín Ibáñez. Definir a la enseñanza a distancia porque no es imprescindible que el profesor esté junto al alumno. No es del todo exacto, aparte de ser un rasgo meramente negativo. En la enseñanza a distancia, la relación didáctica tiene un carácter múltiple. Hay que recurrir a una pluralidad de vías. Es un sistema multimedia. Este autor, en 1986, ofrece esta definición después de repasar algunas de las más destacadas aportaciones en este campo. La enseñanza a distancia es un sistema multimedia de comunicación bidireccional con el alumno, alejado del centro docente y facilitando una organización de apoyo para entender de un modo flexible el aprendizaje independiente de una población masiva, dispersa. Este sistema suele configurarse con diseños tecnológicos que permite economías de alta escala. Michal More. La enseñanza a distancia es el tipo de método de instrucciones en que las conductas docentes acontecen aparte de los discentes, de tal manera que la comunicación entre el profesor y alumno puede realizarse mediante textos impresos por medios electrónicos, mecánicos o otras técnicas. 8A, un sistema basado en el uso selectivo de medios instruccionales, tanto tradicionales como innovativos, que promueven el proceso de autoenseñanza para obtener objetivos educacionales específicos, como un potencial de mayor cobertura geográfica que los da el sistema educativo tradicional presencial. Según Hillary, la educación a distancia es un proceso educativo en el que una parte considerable de la enseñanza está dirigida por alguien alejado en el espacio y en el tiempo. Según Otto Peter, la enseñanza de educación a distancia es un método de impartir conocimientos, habilidades, actitudes relacionados mediante la aplicación de la división del trabajo y los principios organizativos, así como el uso excesivo de métodos técnicos específicamente para el objetivo de la reproducción material de enseñanza de alta calidad, lo cual hace posible instruir un gran número de estudiantes al tiempo donde quiera que ellos vivan. Derek. Derek nos informa y nos dice que la educación a distancia entendemos aquel sistema de enseñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte de aprendizaje por el medio de materiales didácticos previamente preparados con un contacto directo con los profesores. Asimismo, puede tener o no un contacto ocasional con otros estudiantes. Miguel Ramón Martínez. La educación a distancia es una estrategia para organizar los principios, fines de la educación permanente y abierta, de tal manera que cualquier persona, independientemente del tiempo y del espacio, pueda convertirse en sujetos protagonistas de su propio aprendizaje, gracias al uso sistemático de los materiales educativos, reforzando diferentes medios y formas de comunicación. Jaume, la metodología de enseñanza donde las tareas docente acontecen en un contexto distinto de los discentes, de modo que este resultado respecto a las primeras diferidas en el tiempo, en el espacio, en ambas dimensiones a la vez. Sims, refiriéndose a la comunicación como característica general más importante del estudio a distancia, señala el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno encuentra una cierta distancia, el profesor, ya sea durante una parte, la mayor parte, incluso todo el tiempo de que dure el proceso. Charles Wendenberg es el alumno está a distancia del profesor gran parte o todo el tiempo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión,
No existe una única definición de la educación a distancia. Si bien los conceptos coinciden en la separación física y la mediación tecnológica como elementos bases, varían significativamente en el énfasis puesto en la estructura organizativa. Peter, la calidad de la interacción pedagógica, Holmer, la autonomía del estudiante, Wendenberg, la delimitación precisa del campo, Keang, en las implicaciones críticas y sociales. Esta diversidad refleja la complejidad, evolución y riqueza de la modalidad. Esos serían los diferentes conceptos, según varios autores, de la educación a distancia. Un gusto, hasta luego.